Bienvenido a un paseo por los archivos de la historia moderna del Perú. En este video estás a punto de conocer a los peores asesinos en serie que el Perú ha tenido el horror de ver nacer. Antes de comenzar, debo aclarar un par de cosas. La primera es que esta lista abarca solo personajes que han nacido en este país. Si bien existieron monstruos que tuvieron presencia en el Perú, no voy a considerarlos al ser de otra nacionalidad o porque solo cometieron parte de sus crímenes en tierras peruanas. Lo segundo para aclarar es que existen un par de casos que bien podrían entrar en esta lista, pero las extrañas circunstancias de los mismos me hacen desistir de ello. Estoy hablando de los casos de Mamoru Shimizu, quien asesinó a toda su familia, y el extraño descuartizador de Lima. Casos fascinantes, por cierto, de los cuales hablaré en un futuro. Ahora sí, esto será interesante, así que ponte cómodo y escucha. El Tunche del Manu. Periodo de actividad 2009 al 2012. Víctimas 3. Tito Ochoa Valer abre este top con el mínimo de víctimas que se requieren para ser considerado un asesino en serie. Proveniente de Madre de Dios, su racha de homicidios comenzó en esa región. Todas eran mujeres y todas fueron su pareja o interés amoroso. Sus víctimas tenían el mismo patrón de violencia. Sus 3 víctimas fueron encontradas con la cabeza destrozada y desfiguradas. Su primer crimen fue perpetrado en Madre de Dios, pero luego, como escapando de las sospechas que tenían de él, se instaló en la región de Arequipa, donde repetiría la misma modalidad, tomando la vida de su segunda víctima. Sin embargo, esta vez no pudo ocultar el cuerpo con la misma facilidad que hizo en su región de origen. En enero de 2011, una señora encontró el cuerpo irreconocible de Flor Cruz, de 24 años de edad y expareja del Tunche del Manu, aunque no sería hasta pasado un año que recién se podría identificar el cuerpo. Durante ese tiempo, Tito tuvo la suficiente sangre fría de fingir ser ella y enviar mensajes a la familia de Flor a través de correos, comunicándoles que todo estaba bien con su pareja. No suficiente con ello, también hacía que otra mujer llamara fingiendo ser Flor. En febrero del 2012, asesinó a su última víctima de la misma forma y también se haría pasar por ella y enviaría mensajes a su familia. Sin embargo, en junio de ese año las pruebas acumuladas contra él eran demasiado y fue capturado en Madre de Dios. Su condena no fue acumulada y solo recibió 24 años de prisión por los 3 asesinatos. Jason Liendo y Sonia Gaona. Periodo de actividad 2018. Víctimas 5. Jason Liendo y Sonia Gaona fueron una pareja de asesinos que operaron en conjunto para robar y asesinar a 5 hombres en la región de Tacna. Su modus operandi era bastante simple, pero efectivo. Sonia atraía a sus víctimas en clubes nocturnos y luego de emborracharlos, los llevaba a un hotel o a la casa de este. Una vez allí, Jason entraba para realizar su parte del crimen. Entre ambos torturaban a la víctima para que revelara las claves de sus cuentas bancarias. Luego de obtener la información, Jason los estrangulaba. Su primera víctima, José Luis Chino, de 33 años, fue encontrado en su habitación cuando su cuerpo todavía ardía. Fue estrangulado e incendiado para intentar ocultar evidencias. Su segunda víctima fue un ingeniero de 42 años que fue encontrado en una habitación de hotel. La tercera fue un profesor de universidad de 52 años encontrado en la maletera de su auto. El cuarto, de 35 años, fue hallado en una habitación que alquilaba 3 días después del crimen. Y el último asesinado, un hombre de 57 años, encontrado en su casa. En menos de 2 semanas después de su último crimen, serían arrestados por la policía que investigaba el asesinato de su primera víctima. Ambos fueron condenados a 35 años de cárcel. ¿Quieres saber algo sobre este par? Si prestaste atención sabrás que solo estuvieron activos durante el 2018. De ese modo pareciera que asesinaron a 5 personas en el lapso de un año, pero fue mucho menos que eso. Su racha homicida duró tan solo 1 mes y medio. En esos 45 días no paraban de matar. De hecho, entre las fechas de sus tercer y cuarto asesinatos, hay apenas 3 días de espacio. Al ritmo que iban, quién sabe a cuántos más les hubieran quitado la vida.
degollador de Oxapampa. Periodo de actividad 2006 al 2018. Víctimas 4 confirmadas, 10 presuntas. Esta lista no contiene particularmente pandilleros sanguinarios que se volvieron asesinos en serie o delincuentes comunes que en un frenesí violento comenzaron a matar personas. Sin embargo, el degollador de Oxapampa sería lo más cercano a ello. Malpartida Achón sería el peor delincuente en términos de asaltos a mano armada y violencia que ha visto el Perú pulular en su territorio. Con pasado terrorista en las filas del MRTA, el también llamado carnicero de Oxapampa ya poseía conocimientos paramilitares, los cuales utilizaría de la peor forma. Sus actividades criminales fueron realizadas entre las regiones de Junín y Pasco, básicamente alrededor de la selva central del Perú. En junio de 2006 le disparó a un empresario de 23 años para robarle 280 gramos de oro que llevaba consigo. Cargaría con el cuerpo hasta el río para deshacerse de él, pero para facilitarse la macabra tarea, no se le ocurrió mejor solución que abrirle el tórax y sacarle los órganos para que pese menos. Al poco tiempo fue capturado y puesto en prisión, pero para desgracia de la sociedad, luego de unos meses escapó junto a otros 2 reclusos, pero no sin dejar muerto a su salida. Un suboficial de recinto y otro reo resultaron asesinados en aquella fuga. Incluso dejaron herida a una suboficial más, con tal de, además, robar 2 fusiles AKM, 3 pistolas, una granada y municiones. No pasaron muchos meses luego de su fuga de prisión para que el degollador de Oxapampa volviera a delinquir. Su especialidad era sin duda el secuestro y posterior extorsión por rescate, aunque en ocasiones ni siquiera se tomaba la molestia, puesto que directamente sus víctimas aparecían muertas, como fue el caso de la señora Liboria Rivera, quien fue encontrada sin vida y con la lengua cortada. Más tarde se sabría que el carnicero de Oxapampa hacía esto debido a su creencia de que aquello evitaría que el alma de la víctima lo delatara. Con la ayuda de su hermano siguió robando, asaltando y secuestrando personas, pero la policía ya iba siguiéndole los pasos. Luego de secuestrar y liberar a una empresaria a cambio de dinero, pactó con la familia de la víctima un lugar para recibir la otra mitad del monto. Personal especializado llegó días antes al lugar para darle captura de una vez por todas. A pesar de que ya lo tenían acorralado, la búsqueda tardó 9 horas. No por nada, meses atrás, la policía pensaba que los crímenes de este tipo eran realizados por una banda criminal. Por el bien de todos, el degollador de Oxapampa fue condenado a cadena perpetua por principalmente el homicidio de 4 personas, aunque se estima que participó en alrededor de 10 asesinatos. El monstruo del garrote. Periodo de actividad 2015 al 2018. Víctimas entre 13 y 15. Domingo Norabuena fue un agricultor oriundo de Recuay, región de Ancash, que llegó a la provincia limeña de Huaral junto a su esposa e hijos. Luego de un tiempo, además de dedicarse a la agricultura, se compró una mototaxi con la idea de conseguir algo de dinero por las noches. Sin embargo, más que una herramienta de trabajo, se convertiría en herramienta para su serie de asesinatos. La modalidad de los crímenes del monstruo del garrote eran recoger con su moto a personas a la salida de bares, discotecas o fiestas patronales, personas que estuvieran ebrias, de modo que le facilitara la infame tarea de robarles, matarles a garrotazos de metal o de madera, y luego tirar sus cuerpos a un canal de regadío para asegurarse que murieran ahogados y que sus cuerpos se alejaran. Sin embargo, esa no era la única razón por la que recogía especialmente a gente en estado de ebriedad. Es más, quizás este otro motivo por el cual seleccionaba a sus víctimas era el principal. Resulta que Domingo padeció una horrible infancia en la que sus padres lo maltrataban físicamente con frecuencia, al punto de dejarle el cuerpo marcado por golpes. Como si no fuera poco, el monstruo del garrote detalló que su padre lo violaba cada vez que llegaba borracho a casa. Así es que comenzó a proyectar esa imagen de un progenitor ebrio y abusivo en cada víctima que recogía en su vehículo,
Al monstruo del garrote se le investigó por ser el autor de hasta 15 homicidios, de los cuales solo ha confesado 5, pero que al día de hoy se sabe que cometió al menos 13 de ellos. Con 57 años de edad es probablemente el asesino serial más viejo de la historia del Perú, quien ya fue sentenciado a 35 años de pena de cárcel. El loco del martillo. Periodo de actividad 2004 y 2019. Víctimas 10. Si eres peruano, estoy seguro que has escuchado este apodo alguna vez, pero quizás no sabías que existe más de un asesino con este apodo. Por alguna razón el caso de Clímaco Basombrío se hizo más mediático, quizás por ser de la capital, pero de quien voy a hablar en este puesto número 3, proveniente de la región de Tacna, merece deshonrosamente y más que ningún otro llevar el apodo de Loco del Martillo. Alex Maquera solía ser un joven de 25 años, estudiante de medicina. Quienes lo conocieron antes de que desatara su furia sangrienta lo veían como alguien tranquilo, poco hablador y con un futuro prominente. Alguien que podría considerarse normal, pero Alex no tenía nada de normal. De hecho, llevaba un tiempo ya al borde de la drogadicción, y fue justamente esta dependencia el empujón que le hacía falta para desencadenar esa incontenible ansia de violencia. Su racha de asesinatos comenzó cuando le quitó la vida a su mejor amigo José Ninaja. Fue aquí cuando su sed de sangre se desbordó y buscaría cualquier excusa para continuar matando. En marzo de 2004, sumido en su adicción a la cocaína, le pidió a su hermana mayor dinero, pero cuando ésta se negó, Alex encontró la excusa que necesitaba para atacarla con un martillo. Una vez que su hermana se encontraba agonizante, le cortó la yugular con un cuchillo y la dejó desangrarse. Luego subió al segundo piso de la casa para matar con el mismo martillo a su cuñado. De la misma manera, una vez que se encontraba inconsciente y gravemente herido, finiquitó el homicidio con un cuchillo. Una vez que asesinó a la pareja, no tardó en encontrar el dinero que le estaba pidiendo a su hermana. Eran horas de la madrugada y ya había cumplido su objetivo. Pudo irse y escapar con el dinero, pero los 4 hijos de su hermana todavía estaban adentro de la casa durmiendo. Debía matarlos porque ellos extrañarían a sus padres y yo no podía permitirlo. Así que lo hizo. Su sed de sangre era imparable. Tomó la vida de sus sobrinos de 17, 13, 12 y 7 años, con el mismo martillo con el que mató a sus padres. Y, como quien duda de que alguna situación ya no puede ponerse peor, siempre se equivoca, el loco del martillo además abusó de su pequeña sobrina de 13 años mientras agonizaba. Y como se va haciendo un patrón en ese top, estos desalmados nunca se detienen hasta que son atrapados. Justo antes de que la policía lo arrestara, tuvo tiempo de cometer un último crimen. Una vez más, a martillazos, asesinó a una comerciante a la cual había citado a su casa para venderle un artefacto. Fue atrapado en flagrancia cuando trataba de descuartizar el cuerpo de su víctima. Más tarde se sabría que le había infringido nada menos que 40 martillazos. Por el bien de la sociedad, este sujeto estará encerrado de por vida en cadena perpetua mediante un proceso judicial que duró muy poco debido a que Alex Maquera confesó y aceptó cada uno de sus crímenes. Pero esto no acaba aquí. Como si se tratara de un golpe de gracia, el loco del martillo volvería a matar, aunque esta vez en prisión. En agosto de 2019 recibió la visita de la ecuatoriana Carmen Olmedo, quien encontraría su violento final cuando, sin razón aparente, Alex le atacó con un martillo, le cortó el cuello y mutiló los dedos. No contento con ello, el loco de martillo planeaba descuartizarla, momento en el que llevó a otro recluso, al que también asesinó mientras huía de la escena, tratando de dar aviso a los guardias. Sin duda uno de los individuos más sangrientos de los que se tiene registro en este país, y quien luego de sus últimos homicidios fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la capital. El apóstol de la muerte. Periodo de actividad 2005 al 2006. Víctimas 17 confirmadas, más de 25 confesadas. Si vives en el Perú y especialmente en la capital Lima, al menos alguna vez te habrá pasado por la mente por qué en medio de tanta delincuencia e impunidad
No surge, como en los cómics o películas, un vigilante anónimo que tome la justicia por sus propias manos. Bueno, déjame contarte el caso del apóstol de la muerte, que es lo más cercano que hemos tenido a un justiciero verdugo, pero no por ello deja de ser un asesino serial. Pedro Pablo Nakada vivió sus terribles años de niñez en el Agustino, distrito caótico de la capital peruana. Él vivía con sus padres y hermanos, y a ninguno de ellos le faltó poner su aporte para la crueldad que vivió de niño. Su madre sufría de problemas psiquiátricos, mientras que su padre le pegaba cada vez que se alcoholizaba, cosa que ocurría muy seguido. Sus hermanas, que seguramente también sufrían los maltratos de los padres, desfogaban su frustración en Pedro Pablo, a quien les gustaba humillar al vestirlo como mujer y obligándolo a salir así a la calle, convirtiéndolo en objeto de burla. En la escuela la situación no era diferente, donde también era golpeado y humillado, aprovechándose de su carácter sumiso. Al poco tiempo comenzó a desarrollar ese rasgo psicopatológico tan característico que consiste en el maltrato y asesinato de animales, gatos, perros y luego otras especies. Es mala, mi familia es mala. Mis padres siempre peleaban, se insultaban mucho. Mi papá le pegaba mucho a mi mamá. Yo me escapaba de la casa, pero volvía por no tener dónde comer. Mi hermana me violó. Ella era mayor. Mi hermano me obligó a tener sexo oral y yo tenía 6 años. Hay gente que no me cree. Yo no olvido lo que viví. Mientras crecía en ese hogar lleno de abusos de todo tipo, una voz dentro de quien sería en un futuro el apóstol de la muerte iba tomando forma, susurrándole que tenía una misión, la de aniquilar a impíos y pecadores. Fue así que, con ese objetivo en mente, que ingresó como voluntario a las Fuerzas Armadas del Perú, pero tan solo 2 meses después de internarse en el cuartel, fue expulsado debido a que sus exámenes psicológicos lo señalaban con tendencias psicópatas, de modo que el ejército no entrenaría en el manejo de armas a alguien potencialmente peligroso. Luego de ser expulsado, Pedro Pablo entró en una profunda depresión y se cree que fue en este periodo que ejecutó a su primera víctima, que sería un agricultor que lo descubrió robando frutas al sur de Lima. El último escaño que atravesó este hombre antes de convertirse en un asesino en serie fue cuando trató de emigrar a Japón. Para ello, en el año 2003, le pagó a un ciudadano japonés para que lo adoptara y así poder obtener su apellido y la visa al país asiático, ya que hasta ese momento su apellido era Macías. Sin embargo, esto tampoco le saldría como planeaba, y fue cuando decidió desatar toda su cólera. Su infame racha de homicidios comenzó la noche de Año Nuevo del 2005, cuando en una playa de Chancay, al norte de Lima, le disparó 2 veces en el torso a Carlos Merino, de 26 años, y luego aludió que fue en defensa propia, ya que pensó que sería asaltado. Sin embargo, fue él quien le terminó robando a su víctima. Desde ese momento en adelante, con todas sus víctimas, usaría pistolas de 9 milímetros equipadas con un silenciador casero que él mismo aprendió a fabricar con tutoriales en internet. En cuanto a sus objetivos, desde su perspectiva, los tenía bastante claro. Yo no soy un criminal, soy un limpiador. He liberado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y delincuentes. Como sucede en algunos casos, estos asesinos seriales son atrapados por algún antecedente que dejaron en alguno de sus primeros crímenes, donde fueron más descuidados, ya que luego de este primer homicidio el apóstol de la muerte fue perfeccionando sus métodos. Asesinaba solamente con disparos fulminantes en la nuca y luego de cometerlos rezaba un rosario y los enterraba. 2 años enteros le tomó a la policía atraparlo, 2 años en los que la ciudad de Huaral vio al apóstol de la muerte cometer un asesinato tras otro mientras eludía a la policía. Entre sus víctimas se encontraba un taxista y sus 2 pasajeros, una joven quinceañera, un cosmetólogo y personas y más personas hasta llegar a las 25. En diciembre del 2006, por fin fue apresado cuando estaba a punto de ejecutar un atentado con una granada de guerra en una discoteca de Huaral, con el objetivo de acabar con los perdidos y corrompidos. El proceso judicial que condenó a Pedro Pablo Nakada a 35 años de prisión estuvo rodeado de singularidades y polémicas.
como por ejemplo el hecho de que él exigía que se le aplicara la pena de muerte con un disparo en la cabeza, tal y como él hizo con sus víctimas. Pero esto estaba lejos de suceder por las leyes del país. También la conclusión de que no padecía esquizofrenia, como se consideraba al inicio, sino trastorno disocial, un trastorno de la personalidad que generaba su agresividad y desafío a las leyes y derechos de los demás, entre otras características. Este resultado sería relevante más adelante. Escucho la voz de mis padres y una voz mala que me dice que mate a toda la gente corrupta, como homosexuales, rateros, alcohólicos y maricones. Pero ya no puedo cumplir la misión de Dios, ya que me capturaron. Ahora sigo escuchando esa voz que me dice que me mate. En el año 2009, luego de que intentara suicidarse en prisión, se le aplicó otro examen psicológico en el que se concluyó que sufría de esquizofrenia paranoide, por lo cual se le declaró inimputable, o sea, que no podía ser juzgado por sus delitos, al no ser capaz de comprender que sus actos estaban mal, por lo que desde esa fecha se encuentra en el pabellón de enfermos mentales. Si salgo libre, continuaré con mi misión de limpieza. El monstruo de Parcona. Periodo de actividad 1995 a 1996. 13 víctimas. ¿Qué puede morar en este último círculo del infierno? ¿Qué puede pulular en lo más bajo de la humanidad? ¿Quién es el psicópata que se arrastra hasta lo más alto de este podio de asesinos en serie? A lo largo de este video has visto asesinos explotar toda su cólera ante inocentes por diversos motivos, y aunque tuvieran en común esa sed de sangre imparable, la mayoría no regía sus crímenes en favor de sus deseos sexuales, ni mucho menos sus objetivos premeditados eran el sector de la población más vulnerable de todos. Por ello y por la crueldad que implica cometer las aberraciones que cometió, el monstruo de Parcona es, desde mi punto de vista, el peor asesino serial que ha parido el Perú. No se sabe mucho de la infancia y juventud de Nicolás Gutiérrez, pero según lo que describen personas que lo conocieron, sabemos que fue un joven inmigrante del interior del país que llegó a Lima y que a los 19 años se encontraba trabajando como empleado de limpieza en una empresa de seguridad. Una noche un grupo de vigilantes con los que trabajaba, en medio de mucho alcohol, lo violaron repetidas veces. El horrible incidente se repetiría una vez más, pero Ninuska, como lo apodaban en esa época, nunca denunció a nadie y solo renunció a la empresa completamente avergonzado, al punto de ni siquiera cobrar el dinero de su último mes de trabajo. Puede que este episodio desencadenara el monstruo que Nicolás llevaba adentro. No tenemos suficiente información para concluir ello, pero 6 años después, el monstruo de Parcona decidió no ser más una víctima para convertirse en el más perverso victimario, y así comenzaría, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo, sus insanas fechorías. En mayo del 95, una madre reportó a su pequeña hija de tan solo 8 años como desaparecida. La respuesta de la policía: había que esperar 24 horas para empezar la búsqueda, y cuando pasaron esas 24 horas de desbordante angustia, se excusaron señalando que no tenían gasolina para sus vehículos. Tras días de búsqueda apoyada por la comunidad, la madre se enteró que un obrero había visto a un hombre entrar en una construcción abandonada con una niña en brazos, la cual parecía estar dormida. Al revisar el lugar con las autoridades, encontraron su cuerpo en descomposición. En enero del 96, una madre reportó que su pequeña hija Jenny, de 9 años, había desaparecido cuando la había dejado al cuidado de su abuela en el mercado. Nuevamente, la policía del lugar demostró total apatía al excusarse con que no tenían unidades ni personal disponible para ejecutar la búsqueda. Una semana después, el cuerpo de Jenny fue encontrado flotando en una laguna de aguas residuales de un campo agrícola cercano. Luego, otra niña fue encontrada y desenterrada cerca de la casa de su hermana, donde él también vivía. En el colmo de su insania, estuvo presente cuando las autoridades levantaban el cuerpo, mezclado entre todos los vecinos y curiosos, observando desde la más oscura perversión. Por presión de la comunidad o por los mismos hechos que presenciaron, la policía por fin le otorgó prioridad a estos casos. Fue así que, considerado sospechoso, Nicolás Gutiérrez fue detenido, pero al no poder hallar pruebas suficientes, al cabo de 4 días fue puesto en libertad. Poco tiempo después,
huyó de aquel distrito limeño junto a su madre y se instaló en un pequeño y olvidado poblado de la región sureña de Ica llamado Parcona. Es necesario que a este punto explique los modos en el que el monstruo de Parcona se manejaba. Primero que nada, y como habrás intuido, estamos hablando de un pedófilo, ya que deliberadamente todas sus víctimas escogidas eran niñas menores de 10 años, un violador, dado los abusos cometidos, un asesino, ya que acababa con la vida de todas sus víctimas, y además un necrófilo, puesto que abusaba de sus víctimas tanto antes como después de provocarles la muerte por asfixia. Como lo mencionamos anteriormente, fue notoria la dejadez de las autoridades. Si bien hablamos de un distrito de la capital, Villa María del Triunfo viene a ser una zona olvidada por el gobierno metropolitano, pero de todas formas, sigue siendo la capital. Ahora imagina lo que el mayor monstruo de esta lista hizo en un pueblo recóndito de provincia. La maldad y depravación de este sujeto cambió a sus anchas en aquel triste poblado. La ola de desapariciones que se suscitó en Parcona debió haber sido suficiente para que el lugar se vuelva prioridad nacional, pero quizás tenía que subir el infierno a la tierra para que esto ocurriera. El horror que instauró el monstruo de Parcona vio escribir su capítulo final por casualidad. Los hermanos Carlos y Juan Espino eran dos jóvenes obreros que acabaron su jornada más temprano del usual, y de camino a casa, vieron a lo lejos un tipo de contextura delgada entrando de la mano de una niña a una choza abandonada. Al tanto de los casos de desaparición de la zona, decidieron actuar. Sorprendieron a Gutiérrez a punto de violar a aquella niña. El monstruo de Parcona intentó huir llevando un cuchillo en la mano. Mientras Carlos se quedó para auxiliar a la menor, Juan persiguió al desalmado hasta que logró reducirlo con ayuda de algunos vecinos. A pesar de que, en primer lugar, el monstruo de Parcona negara sus delitos, luego no tuvo mayor remordimiento en confesar todos y cada uno de sus crímenes. No tenía reparos en contar a detalle sus procedimientos, además de declarar incoherencias o pensamientos propios de una mente putrefacta. Seré un sátiro sexual, pero no soy un violador de niñas. Cada vez que declaraba por su culpabilidad, cambiaba de versión haciéndose pasar por loco, pero eso no evitó que se le dictara la cadena perpetua por sus 13 inocentes víctimas. Se le realizó castración química y fue encerrado en una cárcel de la región y no se supo más de él. Ese top ya se hizo bastante largo, de modo que solo me gustaría añadir que, como van las cosas, esperemos que los sujetos presentados en esta lista no sean reemplazados por otros más. Si quieres apoyar mi contenido, te agradecería que te suscribieras y comentaras lo que piensas. Eso me ayudaría muchísimo. Gracias por escuchar y buenas noches.